Y a ver, en un momento les hago la presentación del archivo, ¿sale? Entonces, a ver, en un momento. Por favor, en cuanto lo vean, si me pueden confirmar. ¿Ya lo ven, muchachos? Sí, ya se ve. Ah, ok, perfecto. Entonces, a ver, pues vamos a continuar con esta parte de la integración de funciones complejas, ¿no? La vez pasada nos quedamos en la definición que vamos a estar utilizando, que es la integral de una función ya de C en C, pero lo que dijimos es que íbamos a estar integrando a través de trayectorias, ¿verdad? Entonces, la definición para tenerla presente es la siguiente. Vamos a tomar A un subconjunto abierto de los complejos y F una función de A en C. Vamos a tomar además una trayectoria gamma definida en un intervalo cerrado A, B de los reales a el conjunto A. Pero vamos a pedir que la trayectoria, ¿verdad?, sea de clase C1. Aquí quizás sea bueno hacer una precisión en esto. Recuerden que vamos a pedir que la trayectoria C1 sea, digo que la trayectoria gamma sea de clase C1, si la trayectoria es diferenciable, ¿verdad? Entonces vamos a pedir que la trayectoria, esto lo que quiere decir, es decir, que gamma sea diferenciable. Aquí depende del autor que ustedes sigan, ¿sale? O bueno, o del material en el que se estén basando. Algunos autores piden solamente que gamma sea diferenciable en el intervalo abierto, pues, para que precisamente se haga compatible con toda la teoría de, de diferenciación que ustedes ya conocen. Y algunos otros sí consideran que sea diferenciable en todo el intervalo cerrado. Eso, desde luego, ya implica considerar esto que le llaman la derivada por la izquierda y por la derecha, ¿no? Entonces, para nosotros vamos a pedir simplemente que sea diferenciable en A, B, en el intervalo abierto, y que, desde luego, la derivada sea continua, ¿verdad? Y que gamma prima sea continua en el intervalo A, B, ¿verdad? Y desde luego, pues eso también implica que para la continuidad, pues que exista el límite por la derecha y por la izquierda, etcétera, pero bueno, esas son algunas precisiones que, salvo porque lleguen a causar algún problema, se les tiene que hacer, digamos, un poco de caso, pero si no, basta con que tengan esta noción de que una trayectoria es C1 cuando la trayectoria es diferenciable en el abierto A, B y continua en todo el cerrado, ¿sale? Entonces, a ver, en resumen, entonces tenemos un conjunto abierto A de los números complejos, una función definida en A de los complejos, y gamma una trayectoria de clase C1 en un intervalo cerrado A, B de los números reales. Entonces, la integral de f a lo largo de la trayectoria gamma la vamos a definir de la siguiente forma. La integral sobre gamma de f de z diferencial de z va a ser igual a la integral de AB de f compuesta con la trayectoria por la derivada de la trayectoria, ¿no? Recuerden que al pedir que aquí también vamos a necesitar algo, ¿verdad? Que la función sea continua para que esto tenga sentido, ¿verdad? Entonces aquí eso es importante, continua en A, ¿no? Para que la definición sí tenga sentido, ¿verdad? ¿Sí? Si no, no podemos garantizar la existencia de esa integral. Entonces, continua en A. Podríamos pedir nada más que la función sea continua en la imagen de la trayectoria, pero bueno, para no evitar, digo más bien para evitar problemas o todas esas precisiones, pues pedimos lo más general que sea, ¿no? Que sea continuo en todo A. Entonces, fíjense que cuando la función es continua en A, la composición de f con la trayectoria gamma es continua. La derivada al pedirla continua, pues entonces tenemos el producto de dos funciones continuas, por lo tanto es continua, y entonces esta definición está bien hecha en el sentido de que la función es continua y por lo tanto es integrable, ¿verdad? En el sentido real, como ya lo conocemos.
Entonces, esta es la definición. Y vamos a ver dos ejemplos que son importantes y que los vamos a trabajar todo el tiempo más adelante, ¿sale? Entonces vamos a dar dos ejemplos importantes. Creo que Jama no los vio, pero yo creo que sí son importantes verlos. Entonces, a ver, dos ejemplos importantes. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a tomar CAZ0, perdón. Bueno, primero vamos a tomar. Sí. CAZ0, un número complejo. Y F una función, ¿no? De los complejos menos el punto Z0 a los complejos. Definida como vamos a definir f de z igual a 1 entre menos z0. ¿Sale? Entonces, esta función desde luego es continua porque le estamos quitando el punto z0 al dominio de definición de la función y entonces no tenemos problema. Y lo que vamos a hacer es integrar esta función a través de esta trayectoria. Entonces, ahora sí, sea gamma, que va a estar definida de 0 a 2pi. De 0 a 2pi a los complejos. La trayectoria definida por dada por fíjense, vamos a definir gamma de t igual a z0 más ei t, ¿no? ¿Sí está de acuerdo? A ver, ¿alguien tiene idea de cómo se ve esta trayectoria? Aquí es de 0 a 2pi, perdón. Aquí sería de 0 a 2pi. Incluso la podemos tomar así, ¿verdad? R, E, I, teta. ¿Ok? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de cómo se ve la trayectoria? Es como una circunferencia centrada en Z0. Creo que lo recorre hacia la, ¿qué será? ¿Izquierda? Exactamente, ¿verdad? Es la parametrización de la circunferencia de radio R y con centro en Z0, ¿verdad? Es decir, la trayectoria está definida en este intervalo de los reales, ¿no? De 0 a 2pi, digamos. Y lo que hace es enviarla, ¿verdad? Al plano complejo, a este subconjunto del plano complejo. Lo envía precisamente a, supongamos que aquí está nuestro punto Z0, ¿no? Entonces lo envía a la circunferencia de radio R y con centro en Z0, ¿verdad? Entonces, a ver, déjenme insertar una circunferencia. Digamos, lo envía aquí, ¿no? A esta circunferencia. Y en efecto, ¿verdad? Está recorrida o sea, esta es la parametrización usual de la circunferencia, en el sentido de que la forma en la que se recorre, a ver, aquí está nuestro eje imaginario, aquí está nuestro eje real.
La forma en la que se recorre esta trayectoria, ¿no? Esta trayectoria gamma, pues es en este sentido, ¿verdad? Así. O sea, digamos, más adelante a esa trayectoria le vamos a decir positiva, ¿verdad? Está definida de forma positiva, con orientación positiva. Entonces, lo que le hace a cada punto de por aquí, ¿no? Es enviarlo a un punto en la circunferencia. Bueno, a ver, si quieren, lo envía por aquí a un punto, digamos, ¿no? Algo así. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es nuestra gamma. Esta es nuestra trayectoria gamma. Y entonces vamos a integrar la función a través de esta trayectoria. Entonces, por definición, ¿verdad? ¿Cómo sería la integral? Pues a ver, vamos a calcular primero las cosas que necesitamos. Fíjense que si nosotros calculamos f de gamma de t, ¿no? Entonces, a ver, primero. Entonces vamos a calcular la integral sobre gamma de f de z, ¿no? Diferencial de z. ¿Ok? Entonces, a ver, para esto, ¿qué necesitamos? Pues desde luego necesitamos utilizar la definición, que sería la integral de 0 a 2pi, ¿verdad? De nuestra función compuesta con la trayectoria, es decir, de f compuesta con gamma de t y multiplicada por gamma prima de t. Entonces, a ver, primero vamos a calcular, ¿no? Si quieren, vamos a calcular primero, aquí abajito si quieren, vamos a calcular la composición de f con gamma de t. Pues desde luego, la composición nos va a dar lo siguiente, sería la función 1, y aquí en vez de z, ¿verdad? Le voy a poner precisamente z0 más, bueno, aquí sería, como es menos, perdón, sí, z, no, a ver, perdón. Sí, z0 más r e y teta, bueno, le puse r e y t, ¿verdad? Menos z0, y entonces desde luego que el z0 se simplifica, y entonces nos queda lo siguiente, nos queda 1 dividido entre r e y t, ¿verdad? Nos queda 1 dividido entre r e y t. Perdón, r e y t. La costumbre de poner siempre teta. ¿Ok? Entonces esa sería ya la composición de la función con la trayectoria, f compuesta con gamma de t. Ya nos queda 1 entre r, e y t, ¿no? Que pues podemos escribir como r, e a la menos y t, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ¿verdad? Y entonces ahora sí, vamos a derivar con respecto a t nuestra función, digo nuestra trayectoria. Entonces, la derivada de gamma con respecto a t, ¿qué nos quedaría? A ver si la derivamos, entonces, fíjense, z0 es una constante, entonces desde luego que esto se hace 0. La constante r sale de la derivada, entonces aquí la tenemos que considerar, r, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a poner la derivada con respecto a t de e y teta. Fíjense que, si ustedes recuerdan de lo que vieron con Leo, en el video que subió, ¿no? La derivada de la función exponencial es ella misma, pero como aquí tenemos la constante y, pues entonces esa va a ser es como si hiciéramos el cambio de variable, ¿no? Si hiciéramos u igual a it, y entonces derivamos con respecto a t, y va a salir la constante i, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar así, nos va a quedar i, bueno, a ver, lo voy a escribir así. Nos va a quedar i por r por e y t. A ver, ¿sí fui suficientemente claro en lo de la derivada? Sí, dime, Caín. Perdón, la f de gamma de t no sería 1 entre r por e a la menos it, perdón. Porque ahí está, f de gamma de t es igual a 1 entre r por e a la it. Y pues el 1 entre r ya no lo podemos subir como al numerador, digámosle. Se queda como 1 entre r. Tienes toda la razón. Sí, gracias. Es decir, que puse el r como si fuera, nada más lo subí, ¿verdad? A ver, de aquí, tienes toda la razón. Este es 1 entre r, ¿verdad?
¿Fue el único detalle que se me fue? Sí, ¿verdad? Me parece que sí. Sí, ¿verdad? Creo que sí. ¿Sí, Caín? ¿Fue la única cosa que se me pasó? Ah, sí, bueno, y ya en la derivada pues también quedaría 1 entre R, ¿no? También. ¿Sí, no? ¿En la derivada? Sí, en la que estamos haciendo de gamma prima. Esta, ajá. ¿Dónde quedaría entre R? Ah, no, perdón, no, ya me confundí de función. No, sí, está bien eso. Sí, es el Esta único, sí está según yo. bien, ¿verdad? Sí, me parece que sí, esta Sí, sí está sí. bien. Ok, entonces ahora sí, fíjense, sí y miren, sí, porque si no, no va a salir, ¿verdad? Ok, ahora sí, entonces, a ver, antes de continuar, permítanme preguntarles, ¿va todo claro hasta aquí? No sé ustedes, pero a veces a mí, cuando empecé esto, derivar así como si fuera variable real, pero ya con los complejos, luego sí te llega un poco a confundir, pero bueno, a lo mejor solamente soy yo, pero ustedes díganme, ¿todo va claro hasta aquí? Sí, todo bien. Sí, ok. Perfecto. Entonces ahora sí, ¿no? Es la cuestión de sustituir con cuidado para que no lo haga mal. Entonces sería la integral de 0 a 2pi, ¿verdad? De f de gamma de t, que ya habíamos dicho que sería 1 entre r, 1 entre r, multiplicado por e a la menos it, ¿verdad? Y luego multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la derivada de gamma, que sería i por r a la e y t. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, desde luego, podemos cancelar algunos factores. ¿Qué factores podemos cancelar? En principio podemos cancelar esta r. Entonces, a ver, fíjense, esta r, ¿no? Con esta r se simplifican, ¿están de acuerdo? Y aquí observen que nos va a quedar e a la menos it por e a la it, ¿no? Entonces eso sería menos it más it, eso nos da 0, ¿verdad? Y entonces eso nos da 1. ¿Sí lo dije bien? Creo que sí, ¿verdad? Sí, 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 según yo sí. ¿verdad? Entonces esto de aquí, ya digamos ya con el cálculo que hicimos, nos queda lo siguiente. Nos queda que esto es 0, la integral de 0 a 2pi de i. Bueno, aquí desde luego me faltó diferencial de t, entonces aquí sería diferencial de t. Sí, ¿verdad? ¿Vamos bien? Y entonces ahora sí, fíjense, esta propiedad, esta es una derivada, digamos, de una función de los reales, ¿no? A los números complejos, que envía cada real, ¿no? A la constante i, lo podemos pensar de esa forma, ¿no? Entonces, vimos la propiedad de que la constante salía de la integral. Si no lo ven claro, ahorita lo vamos a enunciar, pero también se vale para las integrales que ya estamos considerando. La propiedad de ser lineal, ¿sale? Es decir, de que saca constantes, que es algo que ya esperamos en las integrales, ¿no? No cambia el hecho de que la función sea compleja en el comportamiento lineal de la integral. Entonces, en realidad, esta i sale de la integral. Entonces, esto en realidad lo puedo escribir así, lo puedo escribir como i veces toda esta integral, y eso me permite considerar a esta ya como una función, digo, como una integral como las que conocemos de cálculo 2, ¿no? Entonces esto sería i multiplicado por x evaluado de 0 a 2pi, ¿verdad? Y esto no es otra cosa más que 2pi i, ¿verdad? Entonces, en conclusión, fíjense que la integral que calculamos, es decir, esta integral de aquí, ¿no? Entonces, en conclusión, fíjense que la integral sobre la trayectoria gamma de esta función de z menos z0 diferencial de z nos quedó como 2pi.
Esta integral va a ser importante más adelante, ¿sale? Entonces, esta integral sí va a ser importante cuando trabajemos, ¿cómo se llama? Cuando trabajemos con el teorema de Cauchy, ¿ok? Pero bueno, este es un primer ejemplo importante, ¿no? Entonces, a ver, nada más antes de continuar, díganme, ¿todo quedó claro hasta aquí? No, sí, sí, todo está Sí, bien. todo va bien, ¿verdad? Entonces, el otro ejemplo que también es importante es el siguiente. Entonces, a ver, déjenme insertar otra diapositiva aquí. ¿No? Entonces, a ver, vamos a ver el ejemplo 2, que también es importante, que va a motivar lo que vamos a ver más adelante. Entonces, a ver el ejemplo 2. ¿No? Entonces, a ver, sea gamma, como en el ejemplo 1, en 1, y la función f, ahora sí va a estar definida de, ajá, y f va a estar definida, a ver, déjenme ver, ok, va a estar definida de los complejos a los complejos, ¿no? Dada por f de z igual a z menos z0 elevado a la n, con n un número natural. ¿Sale? Entonces, a ver, pues vamos a calcular ahora esta integral. Entonces, a ver, vamos a calcular la siguiente integral. Vamos a calcular la integral sobre gamma de f de z diferencial de z, ¿sale? Entonces, fíjense, como estamos trabajando con la misma trayectoria, pues ya calculamos gamma prima, ¿verdad? Ya sabemos que gamma prima de t no es otra cosa más que lo que calculamos aquí, es decir, IR a la IR por E a la IT, ¿verdad? Y ahora fíjense que si compongo F con la trayectoria, pues esto no va a ser otra cosa más que lo siguiente. Entonces va a ser Z, que sería Z0 más RE menos Z0, todo elevado a la N, y entonces esto nos queda Z0, desde luego que se simplifica, y entonces nos queda R a la N por E a la I N T. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿verdad? ¿Lo calculé bien? Me parece que sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, ok. Y entonces, a ver, ahora sí vamos a calcular esta integral. ¿Esta integral cuánto nos queda? A ver, si nosotros sustituimos la función compuesta con la trayectoria, nos va a quedar R a la N. Ah, bueno, nos va a quedar desde luego la integral de 0 a 2pi, ¿verdad? De R a la N por E a la INT, ¿verdad? Multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por nuestra gamma prima, que sería I por R a la EIT diferencial de T, ¿verdad? Y ahora sí, esto de aquí, ¿qué nos queda? Fíjense, nos va a quedar R por R, nos va a quedar R a la N más 1, ¿están de acuerdo? Pero eso al ser una constante va a salir de la integral, ¿verdad? R a la N más 1. La I también va a salir de nuestra integral, ¿están de acuerdo? Entonces I también va a salir de la integral.
y nos va a quedar solamente la integral de 0 a 2pi de, fíjense, aquí va a ser e a la i por n más 1, ¿están de acuerdo? N más 1 multiplicado por t, diferencial de t. ¿Sí está bien? ¿Sí lo hice bien? ¿Lo calculé bien? Ustedes díganme, ¿sí lo calculé bien, muchachos? Sí, suena que sí, se calculó bien. Sí, creo que sí. Sí, ¿verdad? Ok. Y entonces ahora sí, fíjense, a ver, ¿cómo le hacemos para determinar esta integral? Pues a ver, hacemos lo que toda la vida hacíamos en cálculo, ¿cómo se llama? En cálculo 2 para determinar integrales. Es decir, hacemos u igual a i a la n más 1 por t, ¿no? Y entonces si calculamos el diferencial de u, ¿no? Calculamos el diferencial de u, ¿qué nos queda? Pues fíjense, si nosotros queremos derivar con respecto a t, ¿no? Entonces esto nos va a quedar nada más, nos va a quedar i por n más 1 diferencial de t, ¿no? Lo que implica que el diferencial de t es igual a ¿cuánto? Al diferencial de u entre i por n más 1. Sí lo hice bien, ¿verdad? Entonces, a ver, si calculamos esto de aquí, lo vamos a llamar asterisco. Vamos a calcular asterisco aquí abajo. Entonces, calculamos asterisco aquí abajo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a encontrar que asterisco va a ser igual a ¿cuánto? Pues a ver, si sustituimos, nos va a quedar i por r a la n más 1 por la integral de, fíjense, cuando t vale 0, ¿no? ¿Qué nos queda aquí? Cuando t vale 0 nos queda 0, ¿verdad? Entonces aquí sería 0. Y cuando t vale 2pi, ¿qué nos queda? Nos queda i a la n más 1 por 2pi. ¿Sí, verdad? ¿Sí lo hice bien? Y luego ya nos quedaría e a la u por todo nuestro diferencial, es decir, todo esto de aquí. Diferencial de u por i a la n más 1. ¿Sí está bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Me parece que sí, ¿verdad? Y entonces observen que cuando saque ¿cómo se llama? El término de nuestra integral, el término constante de nuestra integral, este i se va a cancelar, se va a simplificar. Este i con este i se simplifica y desde luego puedo sacar el n más 1, entonces me quedaría de la siguiente forma, me quedaría r a la n más 1 dividido entre n más 1. ¿Verdad? Dividido entre n más 1 por la integral de 0 a i por n más 1, 2pi, diferencial de e a la u, perdón, diferencial de u, ¿verdad? Y entonces ahora sí ya podemos calcular esta integral, nos va a quedar r a la n más 1 entre n más 1 por e a la u evaluado, ¿verdad? De 0 a i por n más 1 por 2pi. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Sí, vamos bien, ¿no?
Y a ver, ahora sí, entonces esto nos queda así, nos queda de la siguiente forma. Nos queda Rn más 1 entre, ¿no?, n más 1 por e a la i por n más 1 por 2pi, ¿verdad? Menos e a la 0. ¿Cuánto es e a la 0? 1, ¿no? ¿Sí estoy bien o no? Sí, sí está bien. Sí, ¿verdad? Ahí está. Y entonces, a ver, ¿alguien más puede ver algo extra de esta integral? Podríamos poner e a la i2pi y eso elevarlo al n más 1, ¿no? Y según yo sí podemos determinar cuánto vale e a la i2pi, creo. Exactamente, ¿verdad? A ver, fíjense. Lo que él dice es lo siguiente. Fíjense, esto de aquí podemos escribirlo de la siguiente forma. Podemos escribirlo como e a la i por 2pi, ¿verdad? Y luego elevado a la ¿cuánto? A la n más 1. ¿Están de acuerdo? Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Y entonces todo se reduce a calcular e a la i a la 2pi. Bueno, e por i a la 2pi. ¿Están de acuerdo? Si ustedes se acuerdan de la definición, entonces, a ver, nada más me voy a concentrar en lo de aquí adentro, ¿sale? Si ustedes se acuerdan con la definición, e a la i 2pi no es otra cosa más que seno de 2pi, perdón, coseno de 2pi más i veces el seno de 2pi. ¿Sí está bien? Y entonces, ¿cuánto nos da esto? El coseno de 2pi nos da 1, ¿sí, verdad? Nos da 1. Y el seno de 2pi nos da 0, ¿están de acuerdo? Entonces esto nos queda 1. Y entonces esto de aquí nos quedaría 1 a la n más 1, que desde luego es 1. Y entonces esto de aquí nos queda 0. Y por lo tanto esta integral da 0. A ver, ¿cómo lo ven? ¿Lo hice bien o no? ¿No? Se ve legal. Se ve legal. Aquí nada más tienen que recordar, ¿no? Si no han checado esa clase, sería bueno que le dieran una revisada. Recuerden que con Leonardo definieron para cada complejo de la forma, ¿no? Si toman un complejo de la forma z igual a x más y veces y, entonces la exponencial compleja se define de la siguiente forma. Se define como e a la x por e a la y. Y e a la y se define de la siguiente forma. Se define como e a la x por coseno de y más y veces el seno de y, ¿no? Entonces, por eso estoy diciendo que e a la 2pi, a la i por 2pi, no es otra cosa más que coseno de 2pi más i veces el seno de 2pi. El seno de 2pi nos queda 0 y entonces el coseno de 2pi, que es igual a 1, equivale a la expresión de e a la i a la 2pi, ¿no? Entonces, ya de aquí nos queda 0, ¿no? Y bueno, este es el valor de la integral. Entonces, a ver, la conclusión es la siguiente. Entonces, a ver, permítanme escribir la conclusión aquí. ¿No? Entonces, a ver, conclusión. Entonces, la integral sobre gamma de z menos z0 a la n, diferencial de z, no es otra cosa más que, ¿cuánto? No es otra cosa más que 0, ¿verdad? Entonces, esto va a ser importante. ¿Ok? Y entonces, a ver, pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes si lo quieren trabajar como un ejercicio, ¿sale? Déjenme insertar otra diapositiva. Aquí otra diapositiva.
Otra vez, ¿no? Con gamma igual que 1. Si n es un entero distinto de menos 1, será cierto que la integral sobre gamma, bueno, de f de z diferencial de z es igual a 0, donde f es una función definida de los complejos menos z0, ¿no? A los complejos. Dada por f de z igual a 1 entre z menos z0. Bueno, a ver aquí. Z menos Z0 a la N, ¿no? O sea, desde luego ya lo cumplimos para los naturales, ¿no? Entonces, si quieren lo podemos replantear así, ¿no? Si lo replanteamos así, o sea, ya lo probamos para los naturales, ¿no? Entonces, lo podemos preguntar de la siguiente forma. Si es cierto que esta integral la integral sobre gamma de la función 1 entre z menos z0 a la n diferencial de z es igual a 0, pero aquí donde n es distinto de 1. Y es un natural, ¿sale? N natural distinto de 1. Vamos a ver, la voy a poner así. N en los naturales menos el 1. ¿Sale? ¿Será cierto eso también? Si quieren, traten de calcularlo de tarea, ¿sale? Si resulta ser cierto, entonces fíjense que ya tendríamos una caracterización de estas integrales, ¿no? Ya tendríamos que la integral, bueno, ya tendríamos todos estos ejemplos que van a ser importantes para más adelante. ¿Ok? ¿Se entendió, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver, si quieren, vamos a, si les parece bien, a ver, vamos a hacer... Ok. Entonces, bueno, vamos a definir otra integral que también va a ser importante para nosotros. ¿Ok? Entonces, otra segunda integral, ¿no? Es una integral que vamos a llamar con respecto a la longitud de arco, ¿ok? Entonces vamos a definir la integral de una función que va de A, un subconjunto abierto de los complejos, a los números complejos, y respecto a la trayectoria gamma, que va de un intervalo cerrado A, B de los reales a A, donde gamma es una trayectoria C1, entonces vamos a definir la integral de f respecto a la longitud de arco, que formalmente lo vamos a denotar así, ¿sale? La longitud de arco diferencial de z, digamos entre su módulo, la vamos a definir de la siguiente forma. La integral sobre gamma de f, el módulo de diferencial de z, igual a la integral de f compuesta con gamma de t por el módulo de la derivada de gamma, diferencial de t. ¿Sale? Entonces vamos a utilizar también todo el tiempo esta integral
Y entonces, ¿por qué la longitud de arco? Si ustedes recuerdan, ¿no? Así, un muy breve recordatorio. Entonces, longitud de arco. ¿No? Si tienen ustedes una trayectoria gamma definida en un intervalo, ¿verdad? Si tienen ustedes una trayectoria gamma definida de A, B, a una trayectoria, digamos así, entonces, bueno, quizás sea mejor escribirla así para que, ¿no? Entonces, fíjense que ustedes pueden tomar una partición, ¿no? De este intervalo, y entonces eso les, digamos, vamos a suponer que la partición es esta, x0, x1, x2, x3, x4, una partición como en cálculo, ¿sale? De este intervalo, y entonces desde luego esto les genera puntos de la siguiente forma. Vamos a suponer que este es gamma de A, vamos a suponer que este es gamma de B, vamos a suponer que está recorrida hacia acá, ¿sale? La trayectoria, o sea que es creciente. Entonces, a ver, pues por aquí estaría, ¿no? En gamma de x1, gamma de x2 y gamma de x3. ¿No? Entonces, desde luego que con esto en cuenta, pues yo para aproximar la longitud de toda la trayectoria, pues puedo tomar estos segmentos, ¿verdad? Puedo tomar los segmentos que unen estos puntos particulares de la trayectoria y después puedo considerarlos como aproximación a la longitud de la curva. Conforme hago mi partición más fina, ¿verdad? Pues desde luego me aproximo más a la longitud. Y entonces cuando la longitud, bueno, o más bien cuando esta partición se hace muy fina, que es lo que quiere decir eso que le llamaban la norma de la partición, cuando la norma de la partición se hace cada vez más próxima a cero, entonces voy aproximando más la longitud de esta curva, y entonces si ustedes recuerdan, la longitud de arco de la curva gamma, que vamos a definir de la siguiente forma, ¿no? Se va a definir como la integral de A a B de la norma, ¿verdad? De la derivada de la trayectoria. Y entonces, desde luego, estamos pidiendo que gamma, ¿no? De A, B, subconjunto de R, A. Aquí podría decir R2, pero pues de una vez ya vamos a estar en el contexto de los complejos, sea de clase C1. En A, B, ¿no? Entonces, si quieren pueden tomarlo como definición. En realidad esto se puede tomar si ¿no? Consideran el supremo sobre todas las particiones de este intervalo de la suma de estas longitudes, ¿no? Pero para fines de lo que vamos a estudiar lo pueden tomar como una definición. Entonces, la definición, la longitud de arco de la curva gamma, ¿no? Entonces, de la curva gamma se define como esta integral, ¿sale? Y entonces fíjense que esta integral de aquí, pues tiene que ver con esa longitud de arco, ¿verdad? Porque si la función es la constante 1, ¿no? Entonces observación. Si la función, si f de z es igual a 1 para todo z en a, ¿no? Pues entonces esta integral, la integral sobre gamma de f de z, que se escribiría nada más así, diferencial de z, pues es igual a la integral de AB de la derivada de la trayectoria, del módulo de la derivada de la trayectoria, diferencial de t, que no es otra cosa más que la longitud de la curva gamma, ¿verdad? Entonces, por eso la definimos así, con respecto a la longitud de arco, ¿no?
y es porque está totalmente relacionada con la longitud de la trayectoria gamma, ¿ok? Entonces, bueno, esto nada más fue un pequeño así recordatorio de lo que definíamos la longitud de una trayectoria, y esta integral la vamos a estar utilizando también todo el tiempo. Entonces, algo que se puede ver es que vamos a comenzar con las propiedades de esta integral. Y la primera propiedad de esta integral, desde luego, es la linealidad, es decir, que saca constantes y abre sumas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ocupar en estas, yo creo que en la clase siguiente sería como demostrar estas propiedades de la integral y ya comenzaríamos con el teorema de Cauchy. Entonces, nada más para que la enuncie, ¿no? Fíjense que si ustedes consideran un conjunto A abierto, la función f definida en A y la trayectoria gamma de clase C1, ¿verdad? Entonces, si ustedes toman A y B cualesquiera números complejos y G otra función de U en los complejos continua en U, entonces se cumple la linealidad de la integral, es decir, la integral sobre gamma de alfa veces f de z más beta veces gamma de z diferencial de z no es otra cosa más que alfa veces la integral sobre gamma de f de z diferencial de z más beta veces la integral sobre gamma de g de z diferencial de z. Lo que ya esperamos, ¿no? De la linealidad. Y ahora sí, con respecto a esta integral... En esa definición, no, perdón, Sí, dime, perdón, digo Nicolás, sí, dime. G no también tendría que ir de A, perdón, en C. Ah, sí, tienes toda la razón. Es que sí, 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 sí. No sé por qué me cago. Tiene que ser A, ¿verdad? Sí. Así, A, una función continua en A. Muchísimas gracias. ¿Ok? Así. Gracias. Entonces, ahora sí, fíjense, si ustedes quieren encontrar la relación con la integral que ya definimos al principio y con esta nueva integral, la integral respecto a la longitud de arco, pues es esta, ¿no? Que el módulo de la integral sobre gamma de f de z diferencial de z siempre va a ser menor o igual que la integral con respecto a la longitud de arco diferencial de z, ¿sale? Entonces, dicho de otra forma, siempre es menor o igual que la integral sobre gamma del módulo de la función f de z por el módulo de diferencial de z, ¿no? Entonces, esta es la segunda propiedad. Esta propiedad, desde luego, sale de lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, si quieren nada más, bueno, creo que es clara, ¿no? Esta propiedad. Y entonces, esta otra de aquí, sale porque si la función está acotada, pues desde luego nos va a quedar nada más que la función es menor o igual que esta m sale de la integral, y como nada más nos quedaría la integral sobre gamma del módulo de la diferencial de z, eso es precisamente la longitud de la curva gamma, y entonces ya se cumple esta desigualdad, ¿sale? Entonces nada más si quieren para que más o menos vean cómo funciona esta integral, vamos a hacer un ejemplo de la integral de la longitud de arco con respecto a la longitud de arco, ¿sale? Entonces ejemplo de una integral respecto a la longitud de arco. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a considerar sea f definida de los complejos en los complejos dada por f de z igual a, a ver, vamos a trabajarla como f de z igual a z, ¿no? Algo sencillo. Y vamos a considerar gamma, y sea gamma una trayectoria definida de el intervalo 0,1 a los complejos, definida como gamma de t, vamos a mandarlo a 1 menos, perdón, vamos a definirlo como 1 más i, perdón, 1 más t, no, a ver, vamos a definirlo como 1 más i
por, vamos a ponerle, ¿qué le ponemos? Vamos a ponerle, pues sí, vamos a ponerle más t, así, ¿sale? Entonces, a ver, entonces vamos a calcular, ¿no? Entonces vamos a calcular. La integral sobre gamma de la función f de z respecto a la longitud de arco, ¿no? Entonces, fíjense que por definición, esta no es otra cosa más que la integral, sería de 0 a 1, ¿verdad? De la función f compuesta con la trayectoria gamma por el módulo de la derivada de gamma, diferencial de t, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos calcular primero los elementos de la integral. Entonces, a ver, ¿quién sería f de gamma? Entonces, f de gamma no sería otra cosa más que la misma trayectoria, ¿verdad? Sería 1 más i más t. ¿Y quién sería gamma prima de t? Pues fíjense, como estoy derivado con respecto a t, todo esto de aquí es constante, entonces se me hace 0, y la derivada con respecto a t de t es 1, entonces me queda 1, y por lo tanto el módulo para cada t de la trayectoria, pues no es otra cosa más que 1, ¿verdad? ¿Sí está bien? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Y entonces, a ver si lo sustituyo. A ver, a lo mejor este ejemplo estuvo muy chafa, pero si lo sustituyo, entonces, a ver, me queda de 0 a 1 de la función 1 más i más t, ¿verdad? Diferencial de t. ¿Vamos bien? Y a ver, pues como ya vimos que todas estas integrales son, ¿cómo se llama? Son lineales, entonces la puedo separar como la integral de 0 a 1 del diferencial de t más i veces, ¿verdad? La integral de 0 a 1 del diferencial de t más la integral de 0 a 1 de t por el diferencial de t. Y entonces, ¿esto cuánto me queda? A ver, esto de aquí me va a quedar 1, ¿están de acuerdo? Esto de aquí me va a quedar 1 más, como la integral de 0 a 1 de diferencial de t es 1, entonces por i me va a quedar más i. Y por último, esto sí me va a quedar más t cuadrada entre 2 evaluada de 0 a 1. Y entonces esto me queda igual a 1 más i más 1/2, ¿no? Y entonces ya en consecuencia, estos son 3/2 más i. ¿Ok? ¿Sí quedó más o menos claro? A lo mejor el ejemplo está muy chafa, pero es para no complicarnos con las cuentas, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bien. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, nada más es como para familiarizarnos con estas integrales que sí vamos a estar haciendo más adelante. Entonces, a ver, lo siguiente que vamos a ver es, fíjense que, desde luego, una de las cosas clásicas que se debe de probar, ¿no? Es que, fíjense que en realidad todas las trayectorias, ¿no? Se pueden definir de distinta forma. Por ejemplo, a veces a la imagen de la trayectoria le llamamos la curva, ¿no? Y entonces, esta curva, pues desde luego puede, al ser un subconjunto del plano complejo, pues no tiene por qué estar asociada o estar determinada de forma única por la trayectoria gamma. Entonces, entra un concepto que le llamamos reparametrización, ¿se acuerdan? Es decir, encontrar una función cuya imagen también sea esta curva, o sea, este subconjunto del plano. Por ejemplo, fíjense que con la curva que hicimos aquí, ¿no? Esta curva que hicimos aquí, la circunferencia unitaria está parametrizada por esta función gamma de 0 a 2pi a los complejos y que está dada por z0 más re a la it. Pero yo pude haber parametrizado a la curva con esta otra función, por ejemplo, gamma prima de 0 a 1 a los complejos, ¿no? Es la parametrización más
evidente que pude haber dado y decir que gamma prima de t, bueno, no prima, vamos a ponerle mejor 2 para que no se confunda con la derivada. ¿No? Es igual a, pues desde luego lo que tiene que ser, ¿verdad? No hay de otra. Que sea E Z0 más E. Y fíjense, aquí la diferencia va a ser en que va a ser 2pi por t. Y entonces, desde luego que esta es la misma, como curva, representa, como curva, la imagen de esta trayectoria es exactamente la misma curva, es decir, la circunferencia unitaria, digo la circunferencia de radio R, perdón, con centro en Z0. Pero esta es otra función que me dio la misma curva. Entonces, podemos encontrar una reparametrización en el sentido de que yo puedo encontrar una expresión que me lleve de esta a esta, ¿verdad? Y entonces podríamos llamar a la curva como eso de reparametrizar, en realidad es una relación de equivalencia. Dos trayectorias están relacionadas y existe una reparametrización que las asocia, y entonces a la curva le podríamos llamar como la clase de equivalencia, ¿no? Y entonces una cosa que es importante y que es clásica de estos cursos es probar que esta integral no depende de la trayectoria. Es decir, que si yo me elijo cualquier otra trayectoria para representar a la curva sobre la que estoy integrando, ¿no? El valor de la integral no difiere. Lo único que sí va a diferir es cuando considero la curva orientada en el sentido contrario, es decir, aquí a esto lo podemos definir como en el sentido positivo, ¿no? Pero yo también puedo recorrer la curva de forma contraria, es decir, hacia acá, hacia nuestra derecha, viéndolo de frente. Y entonces, en realidad, en ese caso, la integral solo difiere por el signo. Y entonces esas propiedades son clásicas, ¿no? Y bueno, si queremos, digamos, dejar bien formalizada la teoría de la integral compleja, pues habría que al menos revisar que en realidad son consecuencias, ¿no? De la regla de la cadena, ¿ok? Pero bueno, eso si les parece bien, lo hacemos la siguiente clase y con eso ya podemos comenzar ahora sí con el teorema de Cauchy, ¿ok? ¿Va? Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Solamente les quería preguntar que si hay alguien aquí que esté como pensando dar de baja la materia, como les debo las calificaciones de su primera tarea, entonces, si de verdad les surge saber cómo la calificación, en realidad yo no quería darle la calificación porque yo ya me figuraba que iba a haber un periodo de bajas y entonces no quisiera que dar de baja esta materia estuviera en función de la calificación que creen que llevan. Porque les digo, yo creo que pueden sacar esta materia con una buena calificación, se los aseguro. Entonces, si lo que les preocupa es la calificación, mejor no la den de baja. Si están pasando por un periodo difícil donde llevaron muchas materias y a lo mejor esta se les está complicando, ya no pueden entrar, etcétera, bueno, ese sería un buen argumento para darle de baja. Pero si es por la calificación, ¿no? Eso que sea lo menos que les preocupe, ¿sale? Pero de todos modos, si hay alguien a quien le urja su calificación de la tarea, mándenme un correo y les daré prioridad para calificarlas. ¿Les parece bien? ¿Sale? Bueno, entonces, si de verdad necesitan la calificación, mándenme un correo y le doy prioridad para calificar su tarea. Y si están pensando cómo dar de baja, lo que yo les recomiendo es no lo hagan con respecto o en función de la calificación, ¿sale? Porque les aseguro que Jama y yo estamos como en la disposición de que saquen la mejor calificación posible de este curso. ¿Ok, muchachos? Bueno, Vale, dicho eso, nos vemos la siguiente clase y que pasen buen fin de semana, ¿sale? gracias. Hasta luego, bonito fin. Hasta luego, que tengan buen día.